Gracias, hermana. Buen día para todos. Quiero asegurarme de que se está viendo la presentación, por favor. Sí, hermanito, perfectamente. Correcto. Bien, mis hermanos, un gozo para mí estar de nuevo con ustedes hoy sábado, bien temprano, aunque un poco fresco, pero en el calor del Señor. La primera y última vez que estuvimos con ustedes, compartíamos en la primera parte de la presentación que tiene dos objetivos. Uno es identificar al Espíritu Santo, no en su naturaleza, porque es espíritu, no lo vamos a poder hacer, sino en su persona. ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No, porque su naturaleza es espíritu, no lo podemos saber. Pero ¿quién es el Espíritu? Lo identificamos en la primera parte y vimos en dos renglones de textos agrupados, más de 20 y pico de textos, más bien realmente 25 secciones que nosotros tuvimos, vimos que el Espíritu Santo, o cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, generalmente las personas dicen Espíritu Santo, o otro ser separado del Padre y el Hijo, el tercero en la Trinidad, y así lo identifican. Pero dejan a un lado todos los demás versículos que se refieren al Espíritu, usando otras palabras que no son solo Espíritu Santo. Y vimos esto con diferentes versículos a manera de repaso, aunque no están la cita en estos textos, ya fueron dadas. Tendrían entonces que ir a la primera parte a la primera entrega del tema. Identificamos el Espíritu de la siguiente manera. En toda la Biblia, el Espíritu de verdad, el Espíritu de su boca, Dios es Espíritu, el Espíritu de Jehová, mi Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu mío, hablando Dios, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, siendo el Padre quien resucita a Jesús, y el Padre como es Espíritu, pues él levantó a Jesús de los muertos. Por su Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Envías tu Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios, el Espíritu de los dioses santos, que la traducción no está bien en Daniel, sino el Espíritu de Dios, del Dios Santo. Y por último, el Padre de los Espíritus. Y ese Padre de los Espíritus vimos que es el Padre Dios, que es el Padre de Cristo, que es Espíritu, y el Padre de los ángeles por creación, que Él los creó a través de su Hijo. Entonces, en el primer renglón, identificamos que el Espíritu Santo no es más que el Espíritu de Dios en síntesis. En el segundo bloque, encontramos el Señor es el Espíritu, ahora nos está hablando de Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu es el que da vida, Espíritu vivificante, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesucristo, su Espíritu, bebida espiritual, la roca espiritual, y también se conoce como los 7 espíritus de Dios en el Apocalipsis, que están en el Cordero, y el Cordero es Cristo. Y vimos que ese 7 representa es la plenitud del Espíritu y el que está presente en todas partes también. Entonces, identificamos el Espíritu como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Hoy, ese Espíritu que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, vamos a ver entonces quién es que vive en nosotros, en mí, en nosotros, en vosotros. ¿Quién es que realmente está? ¿Por qué queremos en esta segunda parte hablar de esto? Porque es la presencia del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Ya aprendimos que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que no es un tercer ser separado del Padre y el Hijo, conocido como Espíritu Santo de la Trinidad, sino el Espíritu Santo del propio Cristo, del propio Padre. El del Padre, el de Cristo, ese es el Espíritu Santo que viene a nosotros, no algo separado del Padre y el Hijo, y lo vamos a corroborar en esta presentación con
una serie de textos. Se han dado cuenta que para esto solamente hemos utilizado la Biblia. Solamente, aunque hoy vamos a poner un poquitito, muy cortito, del espíritu de profecía, pero no mucho, porque la Biblia sola lo explica también. Entonces, en nosotros, en vosotros, en mí, ¿quién es que realmente está? Repito, ¿el Espíritu Santo de la Trinidad o el Espíritu Santo del Padre que nos llega a través de Cristo y de sus ángeles también? La primera cita la encontramos en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos viendo aquí ya una conexión de que el que está unido a Cristo, que es el Señor, en el Nuevo Testamento, generalmente, es un espíritu con él. ¿Cómo que es un espíritu? Si yo lo que soy es humano, yo no soy espíritu. Ahora, ¿cómo es que yo llego a ser un espíritu con él? Porque él es espíritu y mi espíritu, mi persona, que es mi persona, se liga a la de él y entonces ahí quedamos unidos. Un espíritu es con él. Es como cuando se une el hombre y la mujer en matrimonio, pues son una sola carne, dice la palabra. Asimismo, cuando nos unimos al Espíritu del Señor, a Cristo Jesús en espíritu, entonces somos uno con él. La segunda la encontramos en Efesios 2:18. Dice, porque por medio de él, Cristo Jesús, entiéndase, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién es que tenemos entrada al Padre? Dice por medio de él y luego dice por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de él. Él es el medio de ir al Padre. Él es el intermediario. No hay otro. No tenemos dos intermediarios. Jesucristo y el Espíritu Santo de la Trinidad. No, es solamente Jesucristo el único intermediario. Y si lo llamamos espíritu, es el Espíritu de Cristo. Es el único intermediario para nosotros poder ir al Padre. Entonces, estando en Jesús, estamos en comunión con Él, somos un espíritu con Él, y así Él nos lleva entonces o nos hace vivir en el Padre, ahora que todavía estamos aquí en la tierra, claro. En Romanos 8:8 al 11, y el verso 15 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Van viendo la relación, que sí hay razón en lo que decimos de que el Espíritu que está en nosotros no es el de la Trinidad, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y nos dice que el que no tiene ese espíritu, entonces no es de él. ¿Cuál es el espíritu que tenemos que tener? El Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ese Espíritu de Dios nos llega a través de Cristo, porque el Espíritu originalmente proviene del Padre. Cuando el Hijo es engendrado del Padre, entonces es engendrado con el mismo Espíritu, porque esa es la naturaleza de Dios. Y por ende, estando Cristo en nosotros, estamos también conectados con el Espíritu de Dios. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, notan lo subrayado, Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora en el 10 dice, si Cristo está en vosotros, ¿cómo está Cristo en nosotros? Como ese Espíritu de Dios, ese Espíritu que Dios envía a nosotros, que es Cristo Jesús en nosotros. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. ¿Dónde vive? En mí, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ven otra vez, aquí está hablando del Padre. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Nos enseñaron a ver que era el Espíritu Santo de la Trinidad. No, pero la Biblia dice eso no. Dice el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién es aquel que lo levantó? El Padre. Entonces, ese espíritu que se menciona ahí es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, entonces vemos nuevamente que el que tiene que morar en nosotros es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús, o sea, el Espíritu del Padre. ¿Cómo nos llega ese Espíritu? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué ocurre entonces cuando somos realmente conectados con el Señor y el Espíritu del Señor mora en nosotros? Que nos vivifica. Vimos ese texto ya en la presentación anterior, a Cristo como espíritu vivificante. Entonces, vivifica nuestros cuerpos mortales y dice cómo es, por su espíritu que mora en vosotros. No dice por un espíritu extraño, por un tercer ser llamado Espíritu Santo, fuera del Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo de la Trinidad, por otro ser extraño. No, dice por su espíritu, y su espíritu es el espíritu propio de él. Pues, dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuál es el espíritu que tenemos que recibir? El espíritu de adopción que nos llega por Cristo Jesús. Recuerden, el Padre nos ha adoptado a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo que es Cristo Jesús. Entonces, recibimos ese espíritu de adopción que es Cristo Jesús, el que nos permite ser adoptados con el Padre, y entonces, así, por ese espíritu clamamos Abba Padre. O sea, Abba Padre significa papito, un chiqueo cariñoso, con confianza. Entonces, también lo dice Pablo, que en Gálatas 4:6, que el Señor trae el Espíritu a nosotros y el que clama dentro de nosotros es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. Es el que clama Abba Padre. Un reconocimiento al Padre Celestial. Comparemos entonces la cita anterior, ¿quién es que clama en nosotros?, con Gálatas 4:6, que ya lo mencionamos. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este texto solo da para un tema completo, sin salir de ahí. Pero, en resumida cuenta, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? En el versículo anterior, en el 15, cuando recibimos ese espíritu de adopción, clamamos Abba Padre. Y ahora Pablo dice que el que clama dentro de nosotros es ese espíritu. ¿Pero cuál espíritu? Aquí lo dice. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Qué dijo Jesús? Cuando prometió en Juan 14 el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién dijo Jesús que lo iba a enviar? El Padre. ¿En nombre de quién lo iba a enviar? En nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Cristo. Era Cristo en espíritu, no Cristo humano el que iba a enviar el Padre. Por eso es que es otro consolador, porque es de su misma categoría, pero en otra persona. El Jesús humano estaba hablando con ellos, pero quien vendría era el Jesús divino, el que siempre estuvo con el Padre desde los días de la eternidad. Entonces, quien clama dentro de nosotros, mis hermanos, al Padre, no somos nosotros, es ese Espíritu de Cristo, porque cuando vivimos en Él y Él está en nosotros, estamos entonces conectados con Cristo y Cristo clama a su Padre por nosotros, presentándonos ante el Padre. Continuamos entonces. El verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, que es lo que estábamos hablando, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién iba a dar el consolador? El Padre, dice Jesús. ¿Hasta cuándo iba a estar ese consolador? Dice para siempre. Y dice quién es ese consolador. El Espíritu de verdad. De una vez las personas piensan en el Espíritu Santo de la Trinidad cuando leen este texto, pero no piensan que el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo en nosotros. Cristo en espíritu, la persona divina de Cristo. Cristo tiene dos personalidades, la persona humana que está en el santuario y la persona divina que está con nosotros, al cual el mundo no puede recibir, les dijo Jesús, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hablándole a los discípulos, le dice, ustedes lo conocen. Estaba ahí, soy yo, como quien dice, parafraseando, estoy con ustedes. Dice, el mundo no le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros
Jesús estaba con ellos cuando estaba en la tierra como humano, alrededor de ellos, junto a ellos, y luego dice, y estará en vosotros. La promesa era entonces que Jesús en ese momento estaba con ellos, pero en el futuro iba a estar en ellos, no al lado, sino en ellos, dentro de ellos. Y eso es, así es como Cristo entonces vive en nosotros. Cristo es ese espíritu de verdad que vive en nosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Ese vendré, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Será a la segunda venida que estamos esperando? No, se refirió a su venida en espíritu y se cumplió en Pentecostés, cumplió la promesa. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quien vino en Pentecostés fue el Espíritu de Cristo a los discípulos para capacitarlos para la obra. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Ven que está hablando es de cuando él se iba. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. El mundo no le iba a ver más, pero ellos le iban a ver. ¿Con qué ojo? ¿Con el ojo físico? No, sino con el ojo del Espíritu conectado a Cristo. Cuando Él viviera en ellos, entonces ellos iban a ver a Cristo en ellos, obrando y trabajando en ellos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ven la alineación que hay aquí? ¿Qué dice Jesús? Sabrán entonces que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo está Jesús en su Padre? En espíritu. Y vosotros en mí. ¿Cómo estamos nosotros en Jesús? En espíritu. Y yo en vosotros, dice Jesús. O sea, nosotros ahí participamos de la naturaleza divina cuando nos unimos a Cristo. Lo vamos a ver más adelante el texto. Cristo está en su Padre y nosotros estamos en Cristo y a la vez Cristo está en nosotros. ¿Y cómo eso puede ser posible? En espíritu. ¿En qué espíritu? En el espíritu de Cristo. Cuando estamos conectados al espíritu de Cristo, entonces estamos unidos entre nosotros, como así estamos, ya que estamos unidos a Cristo y a su Padre a través del espíritu. Entonces, ¿quién es que nos une? ¿Quién es que está con nosotros? ¿El Espíritu Santo de la Trinidad, un tercer Dios? No, es el Espíritu del propio Cristo, que es el que nos conecta con el Padre. Y así está Cristo en nosotros y está el Padre en Cristo en nosotros también. 21, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Ahora viene la pregunta entonces de Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así es como él se iba a manifestar en nosotros. ¿Cómo? En espíritu. ¿Cómo hace el Señor morada en nosotros? En espíritu, pero el texto claramente dice que quienes van a hacer morada en nosotros, sencillamente es el Padre y el Hijo. ¿Cómo vienen? En espíritu. ¿En qué espíritu? En el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no en el Espíritu Santo de la Trinidad, de un tercer Dios separado del Padre y el Hijo. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente la relación Padre e Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ya este texto está explicado, pero ratifica que el Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? El que el Padre enviará. ¿Cuál fue el Espíritu que el Padre envió? Ya lo vimos en Gálatas 6:4, el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña claramente. Vosotros sois hijos, dice Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham,
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, otro texto que confirma que el Padre fue que resucitó a Cristo, no el Espíritu Santo de la Trinidad, no un tercer Dios, sino el Dios soberano, el gran Dios, el Dios todopoderoso. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este texto, mis hermanos, es un texto que cuando uno no conoce al Padre y al Hijo, la gran verdad central de la Biblia, uno no lo entiende, porque la Trinidad no deja que podamos entender este texto. Si preguntáramos, como dice el texto, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese lo envió. ¿A qué se estará refiriendo? Los trinitarios inmediatamente ven en este texto cuando Jesús viene a la tierra y se hace humano, que nace de María. No, no se refiere a eso. El texto claramente dice, primero, que el Padre resucita a su Hijo. Después que lo resucita, entonces lo envía. ¿Ven la secuencia? El Padre resucita a su Hijo después de su ministerio, y después que lo resucita, entonces lo envía para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cómo lo envió? Cuando Jesús terminó su ministerio público, Jesús es crucificado, es sepultado, luego resucita. Cuando resucita, entonces asciende al Padre, retoma su naturaleza, el accionar de su naturaleza divina que había dejado en pausa, por decirlo así, y ahora tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Primero, el Señor envió a Cristo y tuvo una naturaleza humana, y ahora lo envía de nuevo, pero lo envía con su naturaleza divina, o sea, como espíritu, como el Espíritu Santo. Y es cuando Él viene en Pentecostés, y de ahí en adelante está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese lo envió de Hechos 3, 25 y 26, se refiere a Cristo en espíritu, que el Padre lo envió nuevamente. ¿Cuándo lo envía? Cuando su hijo se presenta ante el Padre y el Padre le acepta su sacrificio y le dice sí, es suficiente para salvar la humanidad. Entonces lo autoriza y le dice, ahora ve con ellos nuevamente. Pero Cristo se queda en el santuario como humano para hacer los servicios del santuario, porque el sacerdote es humano y Cristo como humano lo hace. Y a la vez Cristo viene en su espíritu a nosotros para ministrarnos. ¿Para qué? Dice aquí, para bendecirnos y además a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es esto? Cristo aquí en espíritu es el que llama al pecador a que se convierta. Es Cristo, el Espíritu Santo, que llama al pecador a que se convierta. Tengo el texto ahí, no lo quiero, pero está bien, se lo diré rápido. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Cristo. Ahí, claro, es a la Odisea, pero Él es el que llama al arrepentimiento de la maldad. ¿Y cómo nos llama? En espíritu. Por lo tanto, vamos a ver una declaración ahora de recibiréis poder. 3 de enero, la naturaleza del espíritu, un misterio. Y esta cita la hemos querido traer porque es muy utilizada por los trinitarios últimamente y lamentablemente no entienden lo que dice esta cita. El texto que se usa en Juan 14:17, la promesa del espíritu. Entonces, en la declaración nos dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. ¿Notan ustedes? No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. No necesitamos definir qué es, ni tampoco somos capaces, porque eso es la naturaleza del Espíritu. Y la naturaleza del Espíritu escapa a nosotros. No podemos saber lo que es, porque es superior a nosotros. Pero ahí no dice quién es. Y ahí es que está el problema. Sí podemos saber quién es el Espíritu Santo, y ya lo hemos visto en el estudio anterior y lo estamos viendo ahora. No podemos saber qué es, pero sí quién es. Y ya sabemos que el Espíritu es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. Al final les diré por qué se escribió esto, por qué la hermana Juan habló de esto. Al final, claro, de esta cita, para terminar la cita. Entonces, sigue diciendo, Cristo nos dice
que el Espíritu es el consolador. Y ya vimos que el consolador es Jesucristo. Notan, es el consolador, no la esencia, sino la persona. No podemos saber su esencia, pero sí su persona. Y ella lo dice ahí mismo. No podemos ser capaces de definir qué es, pero sin embargo dice que es el consolador, o sea, la persona de Cristo en espíritu. Dice, sigue diciendo, el espíritu de verdad, usando a Juan 15, 26 y 16, 13, dice ella, el espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Y quién es que procede del Padre? Hijo. Cristo Jesús, tanto en su naturaleza humana como en su naturaleza divina, que es Espíritu, Espíritu Santo. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo iba a hablar en la obra de Cristo como hombre, el Redentor. Notan, el sacerdote, el chivo expiatorio, el testimonio de Cristo lo da el mismo Cristo, pero en espíritu. Habla de su humanidad, de lo que hizo por nosotros, de su ministerio, etcétera. Todo lo demás que podamos ver. Sigue diciendo la cita de recibiréis poder. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Notan, lo mismo que les digo, la naturaleza, pero no la persona, no la personalidad. La persona del Espíritu es Cristo Jesús. La naturaleza es simplemente espíritu. ¿Sabemos lo que es un espíritu? No. Por lo tanto, ahí es donde la hermana Juan da esta declaración que lamentablemente están usando para decir que no hablemos de esto. Los hombres no pueden explicar la naturaleza del Espíritu Santo, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la Iglesia en cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio es oro. Entonces, esta parte última que dice que el silencio es oro, es que debemos de callar. Nos dicen hoy día y no debemos de hablar del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué está ella hablando? Es de la naturaleza del Espíritu Santo en que tenemos que guardar silencio porque no la entendemos. Es espíritu. Nosotros no alcanzamos allá, pero la persona del Espíritu, que es Cristo Jesús, sí, porque está revelado. Entonces, cuando la hermana Juan escribió esto, que está en Hechos de los Apóstoles, estaba el problema de Kellogg y el panteísmo en el inicio de los 1900, específicamente del 1898 al 1904 y 5. También se extendió más, pero el empuje fue ahí. Entonces, Kellogg y el panteísmo tergiversó lo que era el Espíritu Santo y a Dios en el panteísmo, y por eso fue que ella escribió esto. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo en las palabras de Cristo. Cuando Él venga, convencerá de pecado y de justicia y de juicio. ¿Quién es que convence? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. ¿No notan que las personas dicen, me entregué a Cristo? Y entonces, ¿por qué no dicen, me entregué al Espíritu Santo? Porque ese es Cristo, es el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y Cristo no nos convence de pecado. Claro que sí, ese Espíritu Santo es Cristo. Él es el que convence de pecado. Convenció de pecado aquí en la tierra, estando aún como hombre. Recuerden, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Y convence de pecado a nosotros ahora en espíritu. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Ese Espíritu es Cristo. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notan ustedes a quién revela el Espíritu Santo? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cristo humano. ¿Quién lo revela? El Cristo divino. Cristo Jesús en espíritu entonces da a conocer al Cristo humano su otra personalidad, su otra naturaleza, que la conocemos más como humano, su naturaleza, eso sí, porque es igual a la nuestra. Entonces, nos da a conocer el Espíritu de Cristo, por eso dice, no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber.
cuando Cristo estaba como humano, dijo que el Espíritu no iba a hablar de él como Espíritu, sino que iba a hablar de la humanidad de Cristo humano y de todo lo que ha hecho. Entonces, sigue terminando esta cita. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a recordarnos el Espíritu? Lo mismo que Cristo dijo, porque Cristo en espíritu es el mismo Cristo humano con su otra naturaleza. Entonces es un solo pensamiento y el mismo Cristo en espíritu nos iba a recordar, o a ellos en este caso, lo que Él les habló estando como humano. El Espíritu Santo se otorga como agente regenerador para proporcionarle eficacia a la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo constantemente está tratando de llenar o de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y de abrir al alma a la arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Esto está en los Hechos de los Apóstoles, página 42-43. En el capítulo 5, el don del Espíritu. Notan nuevamente cómo se sigue afirmando que el Espíritu Santo, naturaleza original de Cristo, iba a testificar del Hijo de Dios, del Cristo humano, su segunda naturaleza. Más, dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, o su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Nos está hablando aquí ahora de el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento con el pueblo peleando contra ellos. ¿Quién peleaba? El Espíritu Santo. ¿Cómo peleaba? Era el mismo Cristo en espíritu, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar? Y con el pastor de su rebaño. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Quién entonces los hizo subir del mar? El Padre. ¿Con qué pastor? Con Cristo Jesús. Cristo fue que los sacó y los hizo cruzar el mar. Y luego dice que el Padre puso en medio de ellos su Santo Espíritu. Cristo era esa columna de fuego y esa nube. Cristo era ese maná. Cristo era el que los sustentaba. Sigue diciendo, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria. ¿Qué es la gloria? La presencia de Dios. En este caso, la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El que dividió las aguas. ¿Quién fue ese? Dice Espíritu Santo. Al que hicieron enojar, su Espíritu Santo. Y ahora nos dice el que dividió las aguas, que fue Cristo. Haciéndose así nombre perpetuo. El que condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y luego dice el 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. ¿Quién fue ese Espíritu que estaba pastoreándolos? Ese Espíritu Santo que se menciona aquí, Pablo lo aclara muy bien en primera de Corintios, es primero, no tiene el número 1, pero es primera de Corintios 10, 1 al 4. Dice, para aclarar el texto anterior, ¿quién era ese Espíritu que los guió? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. La roca era Cristo. Roca espiritual, comida espiritual, alimento espiritual. Por eso les hablé del maná también. Entonces, este texto aclara que ese Espíritu Santo de Dios que estaba con ellos era Cristo. Pablo lo aclara muy bien. Por lo tanto, la Biblia se explica sola, mis hermanos. No necesitamos de los teólogos, no necesitamos de los libros de los hombres que han escrito, no necesitamos nada más que la Biblia para entenderla. Ella se explica a sí mismo. No necesitamos interpretación ni intérpretes, solo necesitamos entendimiento que proviene del Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y así vamos a entender la palabra de Dios en la sencillez que ella expresa. Entonces, la roca era Cristo, quien los guió, quien los pastoreó. Ese Espíritu Santo no era otro más que Cristo Jesús.
En 1 Corintios 2, 9 y 10, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta cita es larga, no vamos a darle muchos detalles, solamente ver que ese Espíritu, el Espíritu de Dios, es el que mora en nosotros y es el Espíritu de Cristo. ¿Quién dice que escudriña los corazones? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, aún lo de Dios lo escudriña el Espíritu, porque es su naturaleza. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Cuando hablamos del espíritu del hombre se refiere a nuestra persona. Ahora, cuando hablamos del espíritu de Dios, ¿a quién se refiere? A la persona de Dios. Porque el espíritu es Dios, es espíritu. Así, él conoce su propio pensamiento. El Hijo Jesús, que es espíritu, también conoce el pensamiento de Dios el Padre y el Padre conoce el pensamiento de su Hijo. ¿Por qué? Porque son espíritu. Ese espíritu que conoce el pensamiento de Dios es el espíritu de Cristo. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cuál es ese espíritu que proviene de Dios? Ya vimos que es el Espíritu Santo de Cristo, no el de la Trinidad, no un Dios separado del Padre y el Hijo, sino el propio Espíritu de Cristo que viene a nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ahí está la teología, la filosofía, no por palabras enseñadas por sabiduría humana, aclara Pablo, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ven como aquí dice Espíritu de Dios nuevamente? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo es esto? Claro, Dios es espíritu, envía el espíritu, su espíritu a través de su Hijo, Cristo es espíritu, viene a nosotros, entonces nos conectamos con Él en espíritu cuando nos entregamos a Él y ahí hay una conexión espiritual para entender la palabra de Dios y todas las cosas que Dios nos quiere revelar. En cambio, el natural es el hombre que no tiene el espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es la mente del Señor? Es el Espíritu, su Espíritu. ¿Quién le instruirá a él? Nadie. Y luego dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Cristo es Espíritu. Cuando estamos conectados con Él, entonces tenemos su Santo Espíritu en nosotros y tenemos es la mente de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, además de verlo como su gloria, su presencia, es también la mente de Cristo. Eso es el Espíritu Santo. Cuando estamos conectados con el Señor en espíritu, entonces tenemos la mente de Cristo y obramos como Él quiere que obremos. En un documento de la hermana Olga Riva, titulado La Tercera Persona, capítulo 11, Espíritu de Dios, mente de Dios, Cristo, para darle más énfasis a lo que hemos visto, dice, Jesús habla de Él y su Padre. No menciona a un tercero, sino que se refiere a Él y su Padre. Los dos poseen una misma mente o espíritu, pero no se refiere a otro Dios fuera de ellos. Se refiere a que poseen la misma mente y designios. Le agregaría y propósito. Mi Padre y yo somos uno, dice Juan 10:30. Así es que son uno, en mente, en propósito, en carácter, en espíritu, pero no en persona, porque en persona el Padre es el Padre por encima y el Hijo es el Hijo por debajo del Padre, a quien está sometido siempre. Más abundando, dice el deseado de todas las gentes, capítulo 1, en el Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios. ¿Quién lo iba a revelar? Jesús, no el Espíritu Santo de la Trinidad. Jesús iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre. Confirma también la hermana White que el pensamiento de Dios es el Espíritu, Cristo Jesús en nosotros.
un resumen intermedio para enfocar en todo lo que hemos visto desde el primer tema y ahora. En el punto 3 del primer tema vimos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el punto 15 vimos porque el Señor es el espíritu. Entonces, ¿quién es el espíritu? Dios es espíritu. Luego dice Pablo que el Señor es espíritu, hablando de Jesucristo. Y donde está el espíritu del Señor, de Jesucristo, allí hay libertad. Dios es espíritu, el Señor es el espíritu que está con nosotros. Y el 19, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nuevamente traemos a Gálatas 4:6 para que veamos que Dios es espíritu y envía el espíritu de su Hijo, que es Jesucristo. Mis hermanos, esto es bien claro. Es lamentable, pero la Trinidad nubla el pensamiento. Yo también lo tenía nublado. No son solo ustedes, lamentablemente. Y estábamos adorando a un Dios falso, porque no hay tres dioses. Es un solo Dios que tiene un Hijo. Y ellos dos, el Padre y el Hijo, se hacen presentes en nosotros en su espíritu. Entonces, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mis hermanos, apréndanse Gálatas 6:4, perdón, 4:6. Es un versículo importantísimo para esto. Entonces encontramos que Dios es espíritu, Juan 4:24, y Cristo, al ser engendrado, recibe ese mismo espíritu y por eso Él es el espíritu. 2 Corintios 3:17. A nosotros se nos concede ese mismo espíritu. Así llegamos a participar, pues, o a ser participantes de la naturaleza divina por medio de Cristo Jesús. Algo extraño. ¿Cómo yo puedo participar de la naturaleza divina? Diría cualquiera. Claro, cuando estamos en la Trinidad, cuando aceptamos tres dioses, no podemos entender esto y podemos decir, ¿cómo yo voy a participar de la naturaleza divina si son tres y yo soy humano? No, participamos de la naturaleza divina en Cristo Jesús y el Padre a través del Espíritu. Veamos cómo dice Pedro en 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales, las promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De qué somos entonces participantes aquí, dice Pedro? De la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Espíritu. No sabemos su sustancia, no sabemos de qué está compuesta, pero es espíritu. Eso es la naturaleza divina y en eso es donde la hermana Juan dice que el silencio es oro, indagar en la naturaleza divina, pero no en cuanto a la personalidad del Padre y el Hijo. Y así entonces, nosotros en ese espíritu que es la naturaleza divina, somos participantes de esa naturaleza, porque Cristo viviendo en nosotros, ya el reino de los cielos, la presencia de Dios está en nosotros a través de ese espíritu. En Recibiréis poder del 18 de enero, el espíritu es nuestro ayudador, nos sigue diciendo. El espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es otro texto que malutilizan para decir, ven que el espíritu es otra persona porque él intercede por nosotros, el Espíritu Santo de la Trinidad, claro. ¿Cuántos intercesores hay? La palabra de Dios presenta un solo mediador, un solo intercesor, y lo dice Pablo muy claro, Jesucristo hombre. Entonces, cuando dice que el Espíritu intercede, se olvidan del versículo 34 del mismo capítulo que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En singular dice el Espíritu intercede y luego en el versículo 34 dice que Cristo también intercede por nosotros. Ese también no es que hay otro, sino que además de resucitar y de hacer todas las demás cosas, además de todo eso, de salvarnos y de sentarse a la diestra de Dios, también intercede por nosotros. Entonces, Cristo es el único intercesor. Ese espíritu del verso 26 es el espíritu de Cristo. Lo confirma el verso 34. Así es que el único intercesor, Cristo Jesús. El Espíritu Santo formula toda oración sincera.
descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí, por cada uno de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en la voluntad de Dios. Nunca tendrá el propósito de elevar lo que está en contra de sus designios. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ya vimos el texto. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios por naturaleza. No es el Dios Altísimo, pero es el Hijo de Dios. Y por eso también Él es Dios, porque es de la misma naturaleza. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, cuando habla de ese espíritu santo que vemos aquí, está hablando del espíritu de Dios que nos viene a nosotros en Cristo Jesús. Si deseamos ser enseñados por Dios, deberemos orar conforme a su voluntad revelada y estar dispuestos a someternos a sus designios, porque los desconocemos esos designios de Dios. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en su preciosa palabra y creyendo que Cristo se dio a sí mismo por sus discípulos. El registro dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Entonces, vemos aquí que también la hermana Juan nos aclara que Cristo, usando a Juan 20:22, les dio el Espíritu, la súplica, todo debe ir dirigido al Padre y todo eso nos llega por el Hijo y Él dio su Espíritu. Le sopló su Espíritu a los discípulos de Él, como sopló su Espíritu a Adán cuando fue formado. Por lo tanto, no es un tercer ser separado del Padre y el Hijo, sino que el Espíritu es Cristo mismo y Él lo da de Él mismo, de su interior. Entonces, en nosotros, en vosotros, en mí, ¿quién es que realmente está? ¿Es el Espíritu Santo de la Trinidad o es el Espíritu de Jesucristo, por medio de quien el Padre mora en nosotros? Creo que a esta altura de juego ya usted tiene que tener la respuesta clara con todo lo que hemos visto. Pero veamos algunos textos que nos dicen realmente que ese espíritu que tenemos que tener es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, no otro, no otro, porque ya eso sería espiritismo y sería idolatría porque estaríamos adorando a un tercer ser llamándole Dios Espíritu Santo, que no existe en la Biblia tampoco. No existe la expresión Dios Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios, como tampoco existe Dios Hijo, sino el Hijo de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya vimos eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vamos a ver ahora qué dice aquí. Somos un espíritu con él y luego dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En este texto, que también es mal usado, cuando solo se tiene la Trinidad en la cabeza, claro que no se va a entender. Se dice que el cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo, de la Trinidad, no del Espíritu Santo de Cristo ni del Padre. Y ahí todo se daña. Entonces, ¿quién es que está en nosotros? ¿El Espíritu Santo de la Trinidad? Veamos cómo los versículos que siguen aclaran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que ese Espíritu Santo es Cristo. El cual está en nosotros es Cristo, no un tercer ser. Y ese cuerpo lo tenemos de Dios. Bien, veámoslo ahora. 1 Corintios 3, 16, 17 también sigue diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Interesante. Ahora el verso 16 no nos dice que somos templo del Espíritu Santo, sino templo de Dios. ¿Y quién es que mora? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, en el verso anterior, cuando dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿de qué Espíritu Santo? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Ven qué sencillo? Como la Biblia lo explica claramente. Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, que es la morada del Espíritu Santo, que es Dios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, es santo. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Quién es que viene a morar en nosotros? Dios. ¿Cómo viene? En espíritu. ¿En qué espíritu? En espíritu, en su Espíritu Santo, en el Espíritu Santo de su Hijo Jesucristo, no en un tercer ser. Porque por medio, dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? ¿Quién es él? Cristo Jesús. ¿Quién es ese mismo espíritu? Por el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entramos entonces al Padre. Él es que nos lleva al Padre. Recuerden Romanos 8:34. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recuerdan que participamos en la naturaleza espiritual. Ahora nos dice Pablo, además, que no solo eso, sino que somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? El Padre, el Hijo y los ángeles, que también ministran el Espíritu de Dios. Así nosotros participamos de la familia celestial. Hay un tema para eso solamente, la familia celestial. Entonces, mis hermanos, con el Espíritu del Dios y de Cristo somos parte de la familia celestial porque moran en nosotros, el Padre y el Hijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. Entonces, ¿quién es que mora en nosotros? Dicen el Espíritu Santo de la Trinidad. Sin embargo, dice aquí Pablo que somos un templo santo para el Señor, no para el Espíritu Santo de la Trinidad, sino para el Señor, o podríamos decir para el Espíritu del Señor, pero no para un tercer ser llamado Espíritu Santo. Verso 22, en quien vosotros, o sea, en Cristo Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es entonces que va a morar en nosotros? Dios. ¿Cómo mora? En espíritu. ¿En qué espíritu? En su espíritu y en el espíritu de su Hijo. ¿Ven que claro, mis hermanos? Quien mora en nosotros, ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que está en nosotros a través de su Hijo Jesucristo y el mismo Jesucristo. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria en el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Notan, no otro extraño, sino por su propio espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. ¿Qué dice el verso 17? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, ¿quién es que tiene que habitar en mí? ¿El Espíritu Santo de la Trinidad? ¿O Cristo Jesús en espíritu o el Espíritu de Cristo? Creo que eso está claro. Pero sigue diciendo el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿De qué somos llenos? De toda la plenitud de Dios, que es su Espíritu, el Espíritu de Dios por Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que podíamos entender o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El poder de Cristo en espíritu en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, y la Trinidad derriba todo esto, lo tira por el suelo y no nos deja ver a Cristo como el Espíritu, ni al Padre como el Espíritu, ni a Cristo viviendo en nosotros, ni al Padre viviendo en nosotros, sino a un tercer Dios extraño que viene de la filosofía griega antigua. Bueno, viene desde la Torre de Babel, y ese es el espíritu que lamentablemente tienen la mayoría de los cristianos. Por lo cual, fui hecho ministro según la administración de Dios. Eso es Pablo hablando de la iglesia. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? El plan de salvación. Fue manifestado a los santos. ¿Cómo? Con la venida de Cristo a la tierra. Entonces se manifestó el plan de salvación
para ser ejecutado desde que Cristo vino a la tierra. Porque antes se hacía era por sombra en el santuario. Verso 27. Y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, o sea, del plan de salvación, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? En su espíritu, porque Él es el espíritu. El espíritu que mora en nosotros es el espíritu de Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros? Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. El que quiere que dentro de él esté el Espíritu Santo de la Trinidad no tiene la esperanza de gloria de Cristo Jesús, lamentablemente, porque está viendo para donde no debe de mirar. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado y a ellos como también a mí me has amado. Vemos aquí la familia celestial, el Padre y el Hijo, uno en el otro y el otro en el uno, pero no se menciona, y también se menciona a nosotros, en este caso los discípulos, pero la oración está extendida a nosotros, lo dijo Jesús. Uno, el Padre con el Hijo con el Padre y nosotros con el Padre a través de su Hijo. Una familia. ¿Dónde está el Espíritu Santo de la Trinidad aquí? No aparece. Con razón la hermana Juan dijo, estudien Juan 17. Señores, Juan 17 es vital para entender esto. Y claro y sencillo. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu. Como le sopló a los discípulos, así nos lo quiere dar a nosotros dentro de él. Y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. ¿Qué quiere darnos Jesús? Su propia influencia vitalizadora. ¿Y qué es esta? Es su Santo Espíritu, el Espíritu vivificante que dice Pablo, que es Cristo Jesús. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. O servimos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo, o servimos al Espíritu Santo de la Trinidad. No podemos servir a los dos. O usted está con uno o está con el otro. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus gentes. Es Él el que interviene a través de nosotros como humanos. Él interviene en nosotros. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu. Notan, es una relación entre Cristo y nosotros, pero Cristo en espíritu. Entonces la voluntad debe estar conectada con la suya y actuar con su espíritu. ¿Con cuál espíritu? Con el espíritu de Cristo. Puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. ¿Ven? Otra vez, como lo aclara, quien vive en nosotros es Cristo, no el Espíritu Santo de la Trinidad, sino el Espíritu de Cristo, Cristo Jesús, su naturaleza original, su naturaleza espiritual. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado. ¿Qué es ese Espíritu Santo? Es la gloria. El Padre le da su gloria, le da su Espíritu y también a nosotros Él nos lo da, para que Él y su pueblo sean uno. Nuevamente, nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Terminando ya, les voy a compartir unas citas de la hermana White, donde define quién es el Espíritu Santo en pocas palabras. En El deseado de todas las gentes, un libro muy conocido, pero no lo ven, página 622, párrafo 4, dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Quién es el Espíritu Santo? El representante de Cristo. O sea, el Cristo divino, Espíritu, es el representante del Cristo humano que está en el santuario y se representa aquí en la tierra por su Espíritu. Si no está muy claro, en Manuscritos Liberados, tomo 13, página 313, párrafo 3, nos dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién? No qué, su sustancia, sino quién, el Espíritu de Cristo. Es su representante, es la agencia divina que lleva la convicción a los corazones.
Ven, como les dije, Cristo Jesús es el que trae y hace el llamado a la convicción. Ese es el Espíritu Santo que está con nosotros, el Espíritu de Cristo, su naturaleza divina, porque la humana está en el santuario. Manuscritos Liberados, tomo 14, página 23, párrafo 3 nos dice, el Espíritu Santo es, hablando de Cristo, el Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Poquitas palabras, pero muy significativas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él mismo, o sea, Cristo. Desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. O sea, Cristo actúa con su personalidad divina separada de la humana. Con su personalidad humana está en el santuario, en el cielo, y con su personalidad divina, que es el Espíritu Santo, está con nosotros aquí, uniéndonos a la familia celestial. Y la última de estas citas es de una carta, la carta 66 de la hermana White a W. Prescott del 10 de abril de 1894, párrafo 18, dice, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa, y eso es lo que no tiene la iglesia hoy día, lamentablemente. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Si estamos en comunión con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Entonces, ¿quién dice ella? ¿Qué es lo que tenemos que tener? El Espíritu de Cristo, no otro. No el Espíritu Santo de la Trinidad, sino el Espíritu Santo de Cristo. Ese es el Espíritu que tenemos que tener. Claramente nos lo dice. En conclusión, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, que nos es concedido por el Hijo, quien también es Espíritu en su primera naturaleza, y su Espíritu nos viene de Él mismo, o a través de los ángeles, un punto no tocado en esta presentación, para que participemos entonces de la naturaleza divina por su Espíritu cuando habita en nosotros. Así somos santificados y capacitados para presentar la salvación que proviene del Padre y su Hijo a los que no la han recibido y todavía no la conocen. Entonces el Espíritu nos ayuda, nos capacita para presentar esta gran verdad al mundo. Entonces, nos enseñaron a ver Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como dice el rezo católico. Mientras que la Biblia enseña Dios Padre, el Hijo engendrado de Dios y el Espíritu Santo, su presencia y o naturaleza divina, que es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu de su Hijo. Es la forma como estamos en comunión con el Padre a través del Hijo en espíritu. De esta manera es como aceptamos y recibimos un solo espíritu, como dice Pablo en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, mis hermanos, recibamos el Espíritu de Cristo, recibamos el Espíritu de Dios por medio de su Hijo, y así nosotros entonces vamos a participar de la naturaleza divina haciendo la voluntad de Dios. Quiera Dios que si alguno aquí presente no tiene el Espíritu de Cristo, sino el de la Trinidad, que abandone ese espíritu porque no es el de Dios ni el de Cristo, y acepte el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en sus corazones, que también nos viene a través de los ángeles, y así nosotros podamos ser capacitados para terminar esta obra. Dios está reuniendo a sus hijos fieles. Apocalipsis 3:20, no lo tengo en la presentación, pero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese que está llamando es el Espíritu de Cristo. ¿A quién está tocando? A la Odisea. ¿Quién es la Odisea? El pueblo adventista. ¿Le va a abrir el pueblo? No. Él está fuera de la iglesia, está fuera tocando. ¿En quién va a entrar él? En el que dentro de la Odisea le abra su corazón para que él habite en él y salga del error de la Trinidad. Entonces, si usted todavía no ha salido de ese error, el Señor le está tocando para que usted le deje entrar y así usted salga del error y que habite Cristo en nosotros para que así nosotros podamos estar unidos a la familia celestial y al final ir al cielo, porque solo los que estén unidos a la familia celestial podrán llegar allá. Dios le bendiga, y esto es un tiempo de tomar decisión y el Señor está reuniendo a su pueblo fiel
que está saliendo también de la Odisea, ese remanente fiel también está saliendo de la Odisea. Si es que el Señor le invita a entrar en espíritu en su corazón. Que esa sea su decisión. Bendiciones. Con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Un bendecido sábado. Gracias, Padre Celestial, por fortalecernos con cada palabra que permitiste que tu Santo Espíritu coloque en los labios de nuestro hermano Héctor. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos y que compartamos con las personas que amamos este hermoso sábado. Bendiciones.